Vamos a hablar de un tema muy interesante y como son las pensiones de manera contributiva y las pensiones de manera subsidiada, que poco lo hemos escuchado. Entonces, el Sistema General de Pensiones debe garantizar a toda la población colombiana el amparo contra contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez, de la muerte, así como todos los trabajadores que sean dependientes o que sean independientes deben contribuir a ella, deben afiliarse a ella. Lo pueden hacer a través del régimen público o a través del régimen privado. Entonces sería prima media con prestación definida o a través del régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero bueno, el tema aquí es definir cuál es la diferencia entre estar afiliado al régimen subsidiado o al régimen contributivo de pensiones, ¿sí? Cuando la persona está afiliada al régimen subsidiado de pensiones es porque devenga menos de un salario mínimo, porque sus recursos definitivamente no le dan para poder aportar a este sistema general de pensiones y el Estado está en la obligación de ampararlo, está en la obligación de subsidiarlo, eso que la persona no puede aportar. ¿La persona cuánto va a aportar? Solamente entre el 5 y el 30%, es decir, que entre ese 70 y 95% que le queda faltando se lo va a subsidiar el Estado, ¿sí? ¿Y con cuánto se va a pensionar? De acuerdo al aporte que la persona logre hacer. La persona va a aportar menos de un salario mínimo, entonces de acuerdo pues a su alcance económico, él va a hacer el aporte y el Estado le va a hacer el aporte diferencial, digamos, respecto a lo que aporte la persona. Entonces, en cuanto, digamos, al régimen contributivo, pues las personas también tienen que llegar a las 1.300 semanas, igual que en el subsidiado, y debe tener los 57 años y los 62 años en el caso de los hombres. Y pues, ¿con cuánto se va a pensionar? El valor depende del promedio de los aportes que haya realizado durante los últimos 10 años, y estas pensiones. Este se actualiza por la inflación, el IPC, que calcula el DANE a 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Al IBL, que es el ingreso base de liquidación, se le aplica una tasa de reemplazo. La fórmula indica que arranca en el 65.5%. Luego, por cada salario mínimo que signifique ese IBL, se reduce en un 0.5. Entonces, si una persona devenga 3 salarios mínimos, le van a reducir del 65.5% con el que empezó, quedaría con el 64%. Entonces, a mayor base de liquidación, mayor será esta reducción. Pero bueno, también se puede aumentar. Por cada 50 semanas cotizadas adicionales, se va a aumentar en 1.5. ¿Sí? Pero pues eso también tiene un límite, ¿no? Y bueno, y en cuanto, digamos, a lo que se aporta, se debe tener presente que el empleado aporta el 4% y el empleador aporta el 12%. Si la persona es independiente, sí, pues definitivamente le toca aportar el 16%. Adicional a esto, lo que había dicho anteriormente, si se gana más de 4 salarios mínimos, entonces debemos aportar un puntico más o 2 punticos más para contribuir a este fondo de solidaridad pensional. Muchas gracias. En Colombia existen dos regímenes de pensiones. Uno es el régimen de prima media, que es manejado por Colpensiones, y el otro es el régimen individual, que es por venir. En el trayecto de tu vida laboral, tú puedes afiliarte a cualquiera de los dos regímenes. Incluso puedes cambiarte del uno al otro, pero tiene una periodicidad de 5 años. En cambio, si tú ya tienes 10 años o menos para lograr la pensión, ya no podrás hacerlo. Estos dos regímenes se caracterizan o tienen una diferencia que son, en el régimen individual está basado en lo que tú hayas ahorrado, que está más o menos entre un monto entre 280 y 300 millones para lograr la pensión. En cambio, en el régimen de prima media va a depender de los salarios que yo haya cotizado durante los últimos 10 años. Otra diferencia: privado, 1.150 semanas, un promedio de 23 años, hombres 62, mujeres 57 y acceder a la pensión de un salario mínimo. En el público, Colpensiones, hombres 62, mujeres 57 y haber cotizado mínimo 1.300 semanas. ¿Pensión antes de la edad legal? Sí, en el privado lo puedes hacer siempre y cuando hayas reunido el monto individual ahorrado suficiente. En el público no es posible sin los dos requisitos, edad y semanas cotizadas. Devolución de saldos. En el privado te devuelven lo que tú llevabas ahorrado más su rendimiento. En el público tú solicitas una indemnización sustitutiva que consiste en devolverte los aportes que tenías ajustados a la inflación, pero no tienen rendimiento. Devolución de aportes si no hay beneficiarios. En el caso del privado, si no está la esposa o los hijos, los herederos siguientes tienen derecho a reclamación. En el público, lamentablemente, no hay herederos. Pensión por sobrevivencia o invalidez. Si el trabajador fallece o invalida, debe cumplir los requisitos mínimos. En invalidez debe ser mayor al 50% y las mesadas son iguales en ambos sistemas.